da ahí al mar, es como estar en un barco, literalmente, es muy hermoso, y hacemos yoga mientras sale el sol en ese momento del día. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 9 de la mañana. Es decir, todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana. Hola mi gente bonita, gracias por acompañarme en este nuevo video. Como viste al inicio, hoy vamos a estar hablando del yoga en Cuba, esa práctica milenaria de origen indio difundida mundialmente para beneficiar la salud mental, espiritual y corporal de los seres humanos. Como yo no soy experta en yoga, estoy con Michelle Uranga, quien es instructor de yoga y tiene un proyecto que se llama Ágata Yoga, que luego vamos a hablar un poquito sobre este proyecto. Quiero hacerte preguntas generales sobre el yoga. ¿Es el yoga una religión? Para nada. El yoga es una tecnología, es un sistema bien estudiado por siglos, de generación en generación. Cuando un yogi, después de pasado X experiencia, tenía la certeza de que una técnica en específico producía el mismo resultado en cada ser humano que lo practicaba, lo escribían en hojas de bambú incluso y se quedaba registrado para la historia, y eso lo consumía después las próximas generaciones que seguían estudiando otros mecanismos. Entonces, yoga es una tecnología, jamás ha sido ni es una religión. Hay confusión en eso, pero es bueno aclarar. Entonces, ¿existen diferentes tipos de yoga o existe un solo tipo de yoga? Existe yoga, y dentro del yoga existen diferentes estilos de yoga. Se dice en los libros que Kundalini es el yoga madre, que es el sistema que nosotros practicamos. Es uno de los más antiguos, o el más antiguo incluso. No me gusta ser absoluto porque hay muchas, se pierde también ciertos puntos en las escrituras en los años, o sea, hay cosas que no podemos tener totalmente la certeza. Pero a partir de Kundalini Yoga nacen las 22 escuelas clásicas de yoga. Entonces hay 22 estilos. 22 estilos clásicos, desde la antigüedad. De allá para acá se han traducido en otros, o sea, se han generado otros nuevos estilos que son mucho más modernos, a partir incluso del Hatha Yoga, que es un estilo de yoga. Es un estilo, un sistema de yoga que se enfoca básicamente en las asanas. Las asanas son las posturas. O sea, el yoga es la ciencia de los ángulos y triángulos. Significa que con cada posición tú generas un ángulo o un triángulo que va a afectar la energía de tu cuerpo. Esa es la ciencia del yoga. Ya. ¿A qué edad se puede comenzar a practicar el yoga, Michelle? Bueno, desde que el yoga existe, realmente es un sistema que nutre, que alimenta, y fue hecho para practicarlo desde siempre. De hecho, en India, no en todas las casas indias, naturalmente, hecho en India, que es donde nace el yoga, la gran mayoría no practica ni yoga, eso sucede así. Pero en las familias donde el yoga es una tradición, donde el yoga es una experiencia de vida y los niños nacen con sus padres siendo yogis y yoginis, empiezan desde que nacen, porque al final el yoga es un estado de conciencia. El yoga no es un sistema, claro, lo traemos como un sistema y una tecnología para crear un método de aprendizaje. Pero yoga significa unión, es la unión de lo finito con lo infinito. Quiere decir que desde que los niños nacen deberían poder empezar a practicar yoga, y no hay edad para empezar a practicarlo ni para terminar. Quiere decir que puedes empezar desde que naces o puedes empezar a los 70, a los 50, a los 90. A la edad que quieras. A la edad que quieras. Bueno, conversando con mis amigas sobre este tema, también teníamos dudas sobre si el yoga o si el peso corporal influye para practicar yoga. Hay que ser delgado, hay que ser flexible, porque por ejemplo yo soy delgada pero no soy muy flexible. Sí, primero para entender eso, entender un poco la anatomía, cómo funciona el cuerpo. Realmente la mayor parte de las personas que no son delgadas, que son sobre lo gordito, son más flexibles con los delgados, porque lo que existe desde el punto de vista biomecánico y anatómico es que la obesidad reduce las fibras musculares. O sea, si tiendes a estar más gordo, tienes menor tono muscular, y eso significa que tienes mayor posibilidad de ser flexible. Si eres más musculoso, más delgado, tienes menos grasa, significa que tus músculos son más tónicos
y tienes menos posibilidades y tendencias a ser flexible. Ahora, una cosa no quita la otra. Puedes ser sobre lo gordito y tener flexibilidad, pero necesitas tono muscular y el yoga te crea ese equilibrio, o puedes ser sobre lo delgado y eres recio, no eres flexible, y vas encontrando un equilibrio en tu cuerpo hasta llegar a ser flexible, incluso si tienes buen tono muscular y tal. Y ese es el equilibrio, es buscar tu déficit para equilibrarlo con tu regalo, sí, con lo que la vida te regaló. ¿Hay que ser vegano, vegetariano para practicar yoga? Para nada. Esto es también... Como que un mito, ¿no? Sí, es un mito y es bueno romper estas cosas. Simplemente el yoga es una tecnología. Ahora, la alimentación es una tecnología también. Es ahí donde hay confusión y las personas que simplemente se dedican a leer y a intelectualizar el conocimiento se confunden y transmiten una información confundida y tergiversada. El yoga promueve, no exige, promueve el vegetarianismo, no el veganismo o cualquier otro sistema, vegetarianismo. El ser vegetariano incluye comer carne, que es el punto de inflexión. No sabía eso. Exacto, los veganos son los que normalmente no consumen productos que vengan de los animales, pero el vegetariano sí. Y lo que promueve la parte vegetariana o la tecnología vegetariana, que parte de la tecnología Ayurveda, que es la ciencia médica que estudia el cuerpo, la más longeva prácticamente, es cómo mezclar los alimentos, cómo usarlo, en qué momento y en dependencia de tu tipo de energía, a lo cual le llamamos dosha, es la categoría energética que cada persona tiene en su cuerpo. Entonces tú sabes qué alimentos tu cuerpo necesita más, qué alimentos necesita menos y cómo combinar los alimentos. Esto es toda una tecnología y eso es la tecnología vegetariana que viene de la Ayurveda, que es lo mismo que yoga. Quiero comenzar a practicar yoga. ¿Cuántas veces a la semana puedo hacerlo? Interesante esa pregunta. Me gusta decir mejor algo que nada. Quiere decir que para alguien que nunca se ha interesado y que jamás lo ha hecho, si tienes al menos unos minutos o una hora en la semana, ya vas a sentir el cambio. Pero el yoga es como cualquier tipo de actividad que tú sabes que necesitas en tu vida diaria para poder sostener tu vida en esta tierra. El yoga es un alimento, tú necesitas comer para poder tener energía el otro día y salir a trabajar, necesitas bañarte porque psíquicamente te destruye si estás sucio. Entonces todo el tiempo estamos nutriéndonos de comida, estamos limpiándonos con agua, pero no entendemos que hay un sistema de nutrición y de limpieza interior. Y eso es el yoga. Entonces significa que el yoga debería ser hecho todos los días de tu vida. Si entiendes qué significa y cuáles son sus beneficios. No dejas de comer. Hay gente que no puede comer todos los días, pero no es su elección, es su condición de vida, no tienen otra posibilidad, pero si la tuvieran, no dejarían de comer nunca un plato de comida al día al menos, ¿no? Pero sin embargo dejamos de hacer una práctica mental, física y espiritual y queremos que nuestra vida vaya bien. No es posible. ¿Se puede hacer yoga sin instructor? ¿Es recomendable hacer yoga sin instructor o se necesita siempre un instructor para poder practicarlo? Mi experiencia es que es imprescindible cuando vas a empezar a practicar yoga, cuando no tienes conocimiento, hacerlo con un instructor. Es imprescindible. Puede ser que tú empieces por videos, sola, y por mucho tiempo no te lastimes o no te lastimes nunca, pero nunca vas a llegar al mínimo de las posibilidades básicas que podrías llegar con un instructor. Un libro, un video no te puede corregir. Un libro o un video no puede ir meticulosamente a determinados detalles de tu cuerpo e instrucciones de tu mente. Por lo tanto, un profesor es imprescindible, aunque mucha gente crea que no. Ahora, depende de qué sistema de yoga tú uses, puede ser relativamente dañino o totalmente perjudicial. Si vas a practicar Kundalini Yoga tienes que tener un profesor, sí o sí. No debes hacer una práctica de Kundalini Yoga por tu propia cuenta. Debes entrar en la energía áurica, en el campo electromagnético de un profesor que esté entrelazado con la energía de todos los maestros que pasaron antes y que dejaron su memoria en el éter.
porque es un sistema psíquico. Kundalini Yoga no es un sistema de yoga físico. Trabaja con el físico, pero es un Raja Yoga. Raja Yoga es un yoga psíquico, que es el objetivo de todos los yogas al final de cuentas. Y ahora vamos a hablar sobre Michelle. Michelle, ¿cuándo comienzas a practicar yoga y cómo te conviertes en un instructor de yoga? Muy particular mi historia. Yo realmente nunca me imaginé ni practicando yoga ni como profesor de yoga. De hecho, yo no sabía a dónde yo iba. Yo intentaba hacer una carrera universitaria, hice incluso 2 intentos porque no tenía una vocación real, hasta que por aparente casualidad o error hago un curso de masaje donde no me engancho, pero luego ese curso de masaje básico corporal occidental aparece un curso de masaje tailandés. Y por alguna razón quedé totalmente enamorado de este sistema de terapia. Y en el estudio del masaje tailandés descubro que el masaje tailandés nace de la medicina china con el yoga aplicado, que lo crea el médico personal de Buda, Siddhartha. En esos tiempos era un estudiante avanzado de yoga y fusiona la medicina china con el yoga aplicado y ahí nace el masaje thai. Masaje thai que se pierde, o sea, a pesar de nacer en India o en estas regiones, se llama tailandés porque se rescata y se populariza en Tailandia ya muy recientemente. Luego, una vez que descubro esto en los estudios de masaje tailandés, me doy cuenta de que debo ir a estudiar yoga si quiero ser un buen terapeuta. Ahí también sé en ese momento de que no me voy a dedicar a otros tipos de carreras y dejo lo que estaba estudiando y estoy totalmente seguro de que este va a ser mi camino. Y bueno, estudiando yoga con el objetivo de perfeccionar mi masaje tailandés, me empieza a gustar y me empieza a ir bien y de repente empiezan a aparecer personas que quieren ser atendidas a través del yoga por mí y yo no tenía la preparación académica para esto. Sin embargo, empecé a tener un autoestudio, una preparación personal por mi propia cuenta, empecé a hacerlo, empecé a tener resultados. Y esto me llevó a una conciencia práctica de que debía prepararme a hacer una formación, un entrenamiento internacional. Y aparecieron las oportunidades. No te voy ahora a hacer el cuento total para no alargar, pero aparecieron las oportunidades. Me formé como instructor de 2 sistemas, de Hatha Yoga y de Kundalini Yoga. Y bueno, aquí estoy. Qué bueno. Yo quiero que me hables un poquito, porque ayer cuando yo estaba leyendo, yo no tengo ningún conocimiento sobre el yoga, pero estaba leyendo un poquito sobre todo sobre la historia del yoga en Cuba. Y lo que pude leer es que la primera foto de yoga que aparece en la revista Bohemia, es decir, sobre práctica de yoga en Cuba, fue en 1957. ¿Me puedes hablar brevemente si sabes algo de la historia del yoga en Cuba? ¿Cuándo llega? ¿Quién es el promotor, el que comienza a promover el yoga en Cuba? ¿Algún detalle? No tengo detalles exactos, he escuchado. Y me gusta ser sincero con lo que conozco y con lo que no conozco. He escuchado que el primer contacto de yoga en Cuba fue a través de una confederación internacional que se llama Yoga International Self Federation, que es el yoga que viene a través de Yogananda, Pranamahansa Yogananda. Esto es Kriya Yoga. Se dice, y bueno, esto sí lo he leído en la historia de Yogananda, que Yogananda es el primer yogi que llega a América a través de una cadena de maestros de este sistema de Kriya. Y él incluso antes de nacer se sabía que venía y que iba a ser importante y que iba a ser la persona que iba a traer muchas almas sedientas de conocimiento a la luz. Entonces su maestro lo prepara durante su niñez hasta que crece, incluso lo obliga a ir a la universidad porque es el medio que encuentra para poder insertarse en el mundo occidental. Y cuando está listo simplemente lo monta en un barco y lo manda para América. Y se populariza el yoga en América, en los Estados Unidos, crece mucho a través de su presencia y luego por algún medio que desconozco, porque no lo he estudiado, llega a este sistema a Cuba y aún existe esa federación. Hay gente que practican Kriya Yoga y están ahí en una confederación.
Luego, la otra información que tengo a partir de mi propia experiencia es que hace alrededor de entre 30 y 40 años llega un sistema, o sea, el Hatha Yoga como sistema a Cuba, no sé a través de quién fue, pero sé que uno de los pioneros de este sistema es Eduardo Pimentel, que es el presidente actual de la Asociación Cubana de Yoga en Cuba, que es con el profe, con el hombre que yo empecé a estudiar yoga. Eduardo Pimentel. Eduardo Pimentel. Comienzas a estudiarlo con él. Con él, exactamente. Y bueno, todo el tránsito que ha tenido el yoga en Cuba, él no ha sido el único ni fue el primero, pero fue de los pioneros que sostuvo el proceso. Y no solamente lo sostuvo, sino lo ramificó, creó toda una comunidad y gracias a él sobre todo en parte tenemos, o sea, yo en Cuba. Han venido otros yogis de donde yo me formé también, pero si no lo hubiera conocido a él, no hubiera tenido ni yo ni muchos como yo antes de mí, durante y después de mí. No hubiéramos tenido el inicio de esta práctica. Y hablando de comunidad, ¿la comunidad de yoga en Cuba es grande o...? Nunca fue tan grande, pero con el tiempo ha ido creciendo. Y parece que está ocurriendo una explosión ahora mismo. A partir de la primera formación de Kundalini Yoga en Cuba, de la cual yo fui partícipe, algunos de nosotros salió a la luz y empezó a hacer un trabajo y a aportar ese trabajo que ya algunos que venían antes lo estaban haciendo. Y nada, es como una fogata. Tú prendes un palo y hay llama, pero si le pones 3 más, la llama es más fuerte y eso es lo que está sucediendo. De hecho, durante el COVID han habido aproximadamente 3 o 4 formaciones online de yoga y han salido muchas más personas y la comunidad cada vez es más grande. Dime los beneficios de practicar el yoga. Bueno, tiene todos los beneficios. Ahora, me gusta explicar esto a veces con una contrapregunta. ¿Por qué crees que es importante comer? ¿Por qué crees que es importante bañarte? Si entiendes la importancia de comer y bañarte, entiendes la importancia del yoga, porque precisamente es otro tipo de nutrición, lo que te explicaba al principio, y es otro tipo de limpieza. Está la nutrición física y la limpieza física, pero tú eres un cuerpo espiritual, un ser espiritual teniendo una experiencia humana, no un humano teniendo una experiencia espiritual. Entonces necesitas limpiar y nutrir tu cuerpo bioenergético, y ahí lo encierro todo, biofísico, energético, espiritual. Y el yoga te brinda todos estos beneficios. Básicamente, para las personas que no conocen mucho, antiestrés. Y el estrés es la enfermedad del siglo. A partir del estrés, el 90% de las enfermedades... Y en Cuba, ni hablar del estrés. El 90% de las enfermedades hoy en día nacen a partir del estrés. Es el no manejo de tu sistema psíquico, de tus propios pensamientos, generan enfermedades, conscientes o inconscientemente. Entonces necesitas limpiar tu cuerpo físico biológicamente y tu cuerpo espiritual energéticamente, y esto te lo trae el yoga. Quiere decir que también te previene de virus, bacterias, agentes patógenos, porque tu sistema inmunológico sube sin necesidad de X alimentos, aunque la alimentación forma parte de la tecnología yógica. Y tu sistema psíquico y físico mejora, por lo tanto la salud es implacable crecientemente, y puedes vivir la vida con otro carácter, desde otro ángulo, con otra armonía, con felicidad, con amor, con gratitud. Y eso es lo que persigue el ser humano. Realmente todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida al final es para buscar felicidad. Lo que pasa es que vamos a buscarla en los lugares donde no se encuentra, pero funciona así. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de tu proyecto. Quiero que me cuentes cuándo surge y que me cuentes todo lo que puedas. ¿Qué hacen? Sí. Explícame. Bueno, básicamente Hatha Yoga, que es como se llama el proyecto, nace de la necesidad de brindar y de compartir. Ya yo venía teniendo una experiencia por años personal con el yoga y con las terapias físicas, con los masajes orientales, tailandés sobre todo, pero también aprendí shiatsu y aprendí shiatsu médico, o sea, medicina japonesa. Y me empiezo a quedar corto con mis deseos de dar, de brindar, con mis deseos de hacer. Una sola persona no puede crear un imperio, y no es que tenga la intención de un imperio, pero esto es una manera de hablar y de expresar. Para poder crear algo necesitas una comunidad, y para crear una comunidad necesitas
dar y brindar beneficios y brindar conocimiento y entregar lo que se te fue dado. Entonces Hatha Yoga surge de esta necesidad y de la necesidad también de trabajar y de tener un poco más de alcance en mi trabajo. Entonces empiezo a preparar personas con las terapias tailandesas totalmente gratis, donde no tenía ninguna intención de ser profesor, simplemente quería crear un grupo de personas que pudieran tener la posibilidad de trabajar conmigo porque también les interesaba el masaje Thai. Entonces les enseñé y empezó a crecer la demanda de estos tipos de masajes y de las actividades que hacíamos con estos masajes. Yo seguí impartiendo clases de yoga y de repente en las clases de yoga empiezan a aparecer personas particulares con mucho interés en un camino similar y les di las rutas para que se formaran como profesores. Y luego, una vez que se formaron, se quedaron con hambre y con deseos y empezamos a crear proyectos y estrategias, maneras de involucrar a todos. Por lo tanto, el trabajo iba a crecer, iba a involucrar a muchas más personas. Y así surge Hatha Yoga. Entonces somos una comunidad pequeñita de profesores, una comunidad de alumnos mucho más grande, pero una comunidad pequeñita de profesores que les interesa poder transmitir la enseñanza y que también se preparan como terapeutas de masaje Thai y que se preparan también en la modalidad de medicina ayurvédica o terapias ayurvédicas para el tema de la alimentación. Y nos gusta entonces hacer retiros, eventos. Aprovecho para invitarte. El viernes próximo vamos a tener uno en Santa Fe. Nos gusta mucho hacer estos tipos de eventos en lugares muy naturales o en contacto con el mar o en contacto con las montañas, la naturaleza y los ríos. Bueno, yo voy a ir, pero ¿puedo llevar a mis amigas también? Sí, por supuesto. Bueno, nos entonces encantaría. el retiro va a ser para nosotras nada más. Que así sea. Pues vamos a ir entonces viernes para allá. Exacto. Entonces estos tipos de retiros tienen diferentes formatos. El que pensamos hacer para ustedes, que ustedes van a compartir, es un formato de pasadía en el que entramos en la mañana hasta la tarde y tenemos un programa aproximado de clases de yoga y meditación. Después tenemos un almuerzo vegetariano delicioso a mediodía, por supuesto, y en los momentos libres podemos disfrutar del mar o la piscina. Es un lugar que tiene incluso piscina, delicioso. Vamos a tener un masaje tailandés de 20 o 30 minutos para poder abordarlos a todos ustedes y que nos dé el tiempo, porque básicamente estos masajes Thai deberían ser mínimo de 1 hora, pero para poder llevar la información a los cuerpos de la mayor cantidad de la gente, tratamos de hacerlo unos 30 minutos para que nos dé la cuenta. Entonces van a tener la experiencia de yoga, meditación, comida, masaje y contacto con la naturaleza. En este caso vamos a tener el mar. Y este es el formato de pasadía que nosotros tenemos generalmente. Y también tenemos otros formatos que son de un día de estancia en algún lugar donde haya las condiciones para quedarse con habitaciones, o incluso montamos casa de campaña de 1 o 2 noches. Y también hasta de 4 y de 7 noches, en dependencia de los presupuestos y las personas que vengan. Michelle, ¿tienes algún otro espacio que sea de, no sé, de 1 hora, 45 minutos, un espacio abierto también para que las personas que estén interesadas puedan unirse y practicar yoga o Sí, comenzar a practicar yoga? totalmente. De hecho, parte del sentido del proyecto Hatha es que nos consideramos gitanos. Nos encanta tener las experiencias bajo las estrellas. Tratamos de tener alguno que otro lugar físico, pero no perdemos esta esencia. Entonces los miércoles, sobre todo conmigo, a las 8 de la mañana tenemos un espacio en el Paseo Marítimo de Primera y 70, pero más pegadito al Hotel Chateau Miramar. Ahí hay unas plataformas por detrás del muro del parqueo del hotel que da ahí al mar. Es como estar en un barco. Literalmente es muy hermoso y hacemos yoga mientras sale el sol en ese momento del día. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 9 de la mañana. Es decir, todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana. Exacto. En el Paseo Marítimo en Primera y 70, pegadito al Hotel Chateau. Ahí tienes un espacio para que todo el que quiera pueda ir allí a practicar yoga con Michelle. Totalmente. Qué bien, Michelle. Deja ver si me uno también. Sí, entonces, si te gusta el mar, llevas una truza, un traje de baño, porque después que nosotros hacemos la clase, es rutina si el mar está en calma,
tomamos un baño. Qué maravilla, mira qué bien. Vamos a ver si nos podemos sumar. Pero bueno, al retiro sí vamos a ir. A ver, Michelle, para terminar este video, ¿qué le aconsejas a las personas con respecto a la práctica del yoga? ¿Cuál es tu consejo para todo aquel que no conoce el yoga y por qué crees que es importante practicarlo? Bueno, regreso. Es muy curioso porque hay muchas preguntas que se responden con la misma respuesta, aunque sean preguntas diferentes. Es importante, nuevamente, porque la vida, voy a tratar de responder la misma, pero de otra manera. Sí. ¿Sí? La vida tiene tres bases. Se dice, de hecho, que bueno, la numerología es energía y es tecnología energética. El número 3 es la base de la vida, o sea, es donde empieza la vida. Y ahí está la Trinidad, incluso algunas religiones, como el cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no significa otra cosa que cuerpo, mente y espíritu, o cuerpo, mente y energía. Esos son los 3 pilares donde empieza el equilibrio y las personas pueden ser abundantes, prósperas y sabias. Entonces necesitas cubrir las necesidades del cuerpo, necesitas cubrir las necesidades de la mente y las necesidades del espíritu. Y el yoga te brinda esas 3, porque te brinda el conocimiento técnico de la alimentación para nutrir el cuerpo y el ejercicio físico que prepara y nutre el cuerpo también físicamente. Te brinda la información de la mente, porque te enseña a vivir de una manera ordenada mentalmente y te explica y te enseña y te brinda la experiencia del espíritu, porque si cuerpo y mente están unidas no hay otra cosa que una explosión y una expansión del espíritu. Todo está encadenado, no hay una cosa separada de la otra y que tú la unes, no, todo está unido. Entonces al impactar una de las dos generalmente se crea una tercera, o vas directo al espíritu y como consecuencia el cuerpo y la mente se benefician automáticamente. Y por eso es importante practicar yoga, porque necesitas cubrir los 3 pilares de la vida, la Trinidad. No voy a despedir este video aquí porque como Michelle nos invitó a su retiro el próximo viernes, entonces vamos a despedir el video desde allí, desde el retiro en Santa Fe con Michelle practicando yoga y pasando este día maravilloso. Así que bueno, de todas formas, gracias. Gracias a ti. Y nos vemos entonces en el retiro. Gracias.